Entrando a YouTube. 5, 4. Ok, ya estamos al aire. Acción. Buenos días. Bienvenidos a otro día más en nuestro canal de YouTube en el IESA. Hoy vamos a hablar de relaciones de trabajo en pandemia, compromisos legales versus compromisos morales. Esta modalidad va a ser distinta a los otros webinars que hemos tenido porque tenemos a 3 personas acompañándonos hoy. Hoy vamos a tener entonces una conversación a la que hemos llamado conversatorio. ¿De qué vamos a hablar en este conversatorio? Se revisarán las implicaciones legales y su impacto en la gestión de las relaciones laborales durante la pandemia que enfrentamos y vamos a explorar alternativas. Ustedes nos van a ayudar a explorar esas alternativas. Los profesores los van a guiar en esto para el manejo del capital humano sin comprometer la viabilidad financiera del negocio. Tenemos a 2 moderadoras muy especiales, 2 profesoras del IESA. Las voy a presentar. Una de nuestras profesoras es Patricia Monteferrante, gran amiga. Ella es coordinadora y profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA. Es responsable académica de las actividades relacionadas con organizaciones familiares. Así que cualquier empresa familiar que esté pasando por un momento de cambio importante, de transformación, la profesora Patricia Monteferrante está a la orden para esto, es nuestra experta. Y tenemos a la profesora Susana Chu, invitada del IESA, profesora invitada del IESA, ha desempeñado roles de docencia, investigación y consultoría en recursos humanos, organizaciones, emprendimientos y empresas familiares. He visto también a Susana Chu en acción como docente y es excelente. También como invitado en este conversatorio tenemos a alguien muy especial que es Yair de Freitas. Lo dije bien, Yair, ¿es así? Ok. Yair de Freitas es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho al Trabajo, consultor y asesor en manejo del régimen jurídico laboral y director de la firma LabLabor. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro conversatorio? Fíjense, las 2 moderadoras van a ir guiando esta conversación y en algunos momentos nos van a ir dando la palabra, bien para preguntarnos cosas o para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Recuerden que por el chat de YouTube pueden ir haciendo las preguntas y yo las voy a ir recopilando y que esta semana vamos a tener otros webinars. Al final les podemos dar el programa, igual están en nuestra página web. Entonces, bienvenidas, profesoras y Yair. Muchas gracias, Valentina. Gracias, buenas tardes. De nada. Bueno, chicos, un placer estar aquí. Nosotros sencillamente vamos a arrancar un poco con lo que tenemos previsto para la mañana de hoy. Como ya Valentina nos presentó, sencillamente les volvemos a decir hola y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Como ya lo dijo Valentina, tiene un poco, pues cambia un poco la modalidad y es fundamentalmente un conversatorio. Conversatorio no solamente entre nosotros 3, sino también con ustedes. O sea que queremos hacerlo muy interactivo y participativo. Dicho esto, le presentamos un poquito cómo hemos estructurado la agenda para esta mañana. El primer punto es de dónde venimos, un poco hacer un recuento de dónde estábamos, fundamentalmente antes de que ocurriera lo que a nosotros nos gustó llamarlo el cisne negro, que puede ser un punto de inflexión. Y dentro de ese punto de reflexión, revisar un poco qué hacemos en términos de las relaciones laborales y la continuidad de la empresa, ¿ok? Ante esta circunstancia que estamos atravesando a nivel global. Y luego reflexionar de qué va a ocurrir de cara al futuro, qué podemos predecir en cuanto a los cambios, particularmente en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, ¿no? Y sus implicaciones para las organizaciones. Un poco partiendo de esto, nos gustaría compartirles un poco lo que estaba ocurriendo. Y bueno, Susana, tienes tú el testigo, hablando un poco de las tendencias en lo que... Buenos días a todos.
Sí, lo que queríamos arrancar este conversatorio es recordar un poco en qué punto estábamos en términos de relaciones laborales. Entonces, básicamente, las tendencias que vamos a presentar son las tendencias que identificó Deloitte en un estudio que hacen anualmente. Y como decía Patricia inicialmente, estamos ante la cuarta revolución industrial que ya se vive en muchas cosas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? Desde la inteligencia artificial, hoy en día muchas veces estamos comunicándonos con un robot y no nos damos cuenta. Patricia, si quieres puede pasar la lámina. Un segundo. Que eso ha implicado también unos cambios importantes en la forma del trabajo en la cual nosotros estamos acostumbrados. Más que una estructura organizacional jerárquica, nos estamos moviendo hacia una estructura en red, que sencillamente son equipos de trabajo multidisciplinarios que no obedecen a una jerarquía, sino a una forma de relación con el negocio, específicamente con clientes o con productos. También pasamos a la transformación digital independientemente del negocio. Hoy en día, cualquier negocio, bien sea que comercialice productos terminados o servicios, si no está montado en la transformación digital, su supervivencia en el tiempo está comprometida. Bien sea en la entrega del servicio, bien sea en la forma como establece las relaciones, de una u otra manera tiene que integrar la transformación digital a su negocio. Por otro lado, eso también ha implicado el cambio en el liderazgo que se requiere en estos momentos. Por tanto, el liderazgo está orientado a la construcción y a la dirección de equipos de trabajo que promueve el aprendizaje continuo e innovación, porque si algo no ha marcado la cuarta revolución industrial, es que el conocimiento tiene fecha de caducidad. Por tanto, nos toca todos los días aprender algo nuevo. Entonces, el líder en estos momentos tiene que promover el aprendizaje continuo en todo sentido y en todo su equipo. Por otro lado, no en vano está apareciendo nuevamente la marca empleadora como un issue que puede realmente hacer una diferencia en los resultados de la empresa. Pero esta tarea no es solamente de recursos humanos, sino desarrollar la marca empleadora a través de todos los stakeholders, de todos los involucrados. O sea, hoy en día cada empleado es un embajador de la marca empleadora. Procurar y comunicar una experiencia de trabajo gratificante. Sobre todo, esto lo comento, que nosotros también estábamos ante una guerra de talento, ante una escasez de talento a nivel mundial, no solamente Venezuela, que se registra desde el 2014-2015. Manpower hace un estudio anual sobre la dificultad de aquellas empresas para reponer un cargo, y más o menos entre el 40 y 50% desde el 2014 manifiestan ese promedio del 40-50% de dificultad para rellenar sus cargos. Ante esta situación, yo tengo que atraer a las personas que quieran trabajar conmigo y por tanto tengo que ofrecer una experiencia gratificante de trabajo en mi empresa. Más allá de hacer ahorita, anteriormente el empleador puede decir, yo tengo el poder y y casi que tú me tienes que agradecer por trabajar conmigo. Hoy en día yo te tengo que atraer y fomentar el deseo de que tú quieras trabajar conmigo. Por otro lado, también con el cambio generacional, hoy en día la sociedad, los trabajadores piden una empresa social, exigen, quieren un lugar de trabajo que no solamente procure la remuneración o la retribución, las utilidades que pueda obtener una empresa, sino que también sean socialmente responsables con su entorno y sea una red de grupos de apoyo de interés para todos. Y finalmente, algunos detalles específicos
del entorno venezolano. No sé si Patricia quieres comentar un poco esta lámina. Ajá. Un segundo. Bueno, un poco siguiendo lo que Susana está diciendo, bueno, lo que tratamos como de marcar es que había un cambio a nivel internacional, había unas tendencias que estaban marcando las relaciones laborales en el mundo y que por supuesto también llegaban a Venezuela, de una manera tardía, pero llegaban. La tendencia lo que nos estaba diciendo es que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial estaba aquí, que los temas de la transformación digital estaban impactando todas las esferas de los negocios y que eso tenía unas implicaciones en la relación entre el individuo y la organización y tenía, por supuesto, también unas implicaciones en el modelo de negocio. Por eso hablamos de empresas sociales, empresas sustentables, y eso hablaba de que teníamos que rediseñar las prácticas y políticas relacionadas con recursos humanos. Pero Venezuela, a nivel macro, pues experimentaba, o particularmente estaba experimentando, pues para ser benévola, una coyuntura o una situación bien peculiar, caracterizada por hiperinflación de larga duración, ni siquiera una hiperinflación que fue puntual, sino que era persistente, una contracción que para el año 2019 se estimó más o menos en menos 40%, dolarización creciente de las transacciones económicas, relajación de los controles, por lo menos a principios de este año, un mercado cambiario en constante movimiento y, por supuesto, el impacto de la diáspora para nuestras empresas que ya estaban debilitadas ante la desaparición de un sinnúmero de organizaciones privadas. Pero a nivel micro, la respuesta organizacional fue, bueno, bajos niveles de conflictividad laboral. Eso también significó que la relación entre el Estado y las organizaciones se suavizaron un poco, pero a su vez la diatriba entre empleador y empleado había bajado sustancialmente, estaba emergiendo una nueva relación interesante, hablábamos de escasez de talento, de aceleramientos de carrera para poder cumplir con estas brechas de escasez de talento. Y una cosa interesante era la renegociación de acuerdos o condiciones de trabajo, donde emergían también los freelancers, pero nuevos relacionamientos incluso en materia de retribución y beneficio. Es decir, que Venezuela de alguna manera también tenía su propia historia, además de este contexto internacional que nos estaba tocando la puerta e indicando que el mundo estaba evolucionando hacia esa dirección. Pero además de todo esto, tal y como aparece en esta lámina, había otras características que nos encantaría que nos compartiera Yair, particularmente. Hola, hola. Hola, Yair. Hola. Yair, si me un minutico para agregar un detalle a lo que comenta Patricia de la particularidad de Venezuela. Es que también tenemos el contexto económico que nos ha ocupado los últimos años, también ha significado que más del grueso de la población venezolana vive al día. O sea, sus posibilidades económicas de ahorro son prácticamente nulas y come de lo que pueda producir en su día a día del trabajo. Adelante, Yair. Gracias, Susana. Gracias, Patricia. Bien, un poco para entonces alinear todo lo que ustedes han expuesto de forma formidable con el tema de cómo nos tocó en el contexto ya directo, el tema del coronavirus en particular, el tema COVID-19. Obvio que tuvimos conocimiento de esto con distintos grados de aproximación. Bueno, eso se experimentó en distintos países también a finales del año 2019, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que entramos en un primer periodo que va desde ese inicio, desde que
tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, hasta que se da en Venezuela el reconocimiento formal, que tenemos ya casos de coronavirus en Venezuela, ¿no? Esto ocurrió en el mes de marzo, como ustedes lo conocen, y allí pues obvio que las empresas tenían unas opciones que ya hoy no son las viables. Es decir, en ese momento en el que nosotros tuvimos conocimiento, porque en China estaba ocurriendo esto, algunas empresas en efecto con distintos grados de reacción fueron un poco previsivas, empezaron a explorar qué podían hacer o qué no podían hacer, o cómo debían mutar sus relaciones de trabajo para tratar de garantizar, darle continuidad a su proceso productivo, pero hay otras que simplemente desatendieron la circunstancia, quizá porque consideraron que era un escenario que podía tener una solución sin que tuviese el impacto que ahora vemos está teniendo en todo el mundo, ¿no? En todo caso, digamos, eso tiene un punto de inflexión, que es cuando se hace reconocimiento formal en Venezuela. Hay distintos grados de reacción en ese momento. Comienza entonces esa angustia, porque ahora vamos en una segunda fase que empezaba desde ese reconocimiento formal hasta donde ya hay, digamos, una propagación. Es un esquema que no es exclusivo del caso venezolano, es una situación completa, digamos, que está ocurriendo en todos los países, con, de nuevo, distintos grados, en este caso, de contención de esa propagación en particular, que es nuestro elemento fundamental. Ahora estamos empezando precisamente el mes de abril, creo que es donde se está haciendo, digamos, la transición del reconocimiento formal hacia la propagación, por lo cual obviamente se espera que podrían haber unas variantes significativas, ¿no? En esa etapa, es decir, entre el reconocimiento formal y el tema de la propagación, lo que estamos viviendo desde el punto de vista jurídico, en el caso específico de Venezuela, es una cohabitación normativa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay un elenco de normas que tienen un rango legal, que existían en el sistema jurídico venezolano y que no estaban pensadas para atender una situación de pandemia, menos aún de las dimensiones en las que estamos viendo, y menos aún con un contexto previo económico como el que describió Susana justo antes de mi intervención, y como hemos venido de alguna forma planteando. Es lo que está ocurriendo en el caso local, ¿no? Desde luego, pues ahora a esto se le empiezan a sumar unas nuevas normas, vía decreto, resolución, es decir, normas de rango sublegal que están pensadas para las pandemias, pero que van a tocar todas las áreas, es decir, no solamente el área laboral, sino todas las áreas, y dentro de ellas el tema laboral, pero no lo está haciendo de forma exhaustiva. Y eso, obvio, también es una situación que al principio es lógica, pero que comienza a dejar vacíos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, y que causa incertidumbre para que todas las empresas, desde el punto de vista gerencial, puedan llevar una excelente planificación en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Es importante destacar que desde el punto de vista de la continuidad de las prestaciones de servicio, pues se van o comienzan a presentarse situaciones de modificaciones de contrato de trabajo, prestaciones de servicio a distancia, la necesidad de instrumentar, de definir, de ponerse de acuerdo con el prestador de servicio en cuanto a las condiciones, en cuanto al tema de las garantías que va a ofrecer el patrono, en cuanto al tema de los riesgos a los cuales se está exponiendo, y pues desde luego entonces el desarrollo de reglamentos internos, acuerdos colectivos, acuerdos individuales, que van a depender desde cada una de las situaciones o perspectivas que lleve la empresa en particular, ¿no? Y en la línea roja, por supuesto, el tema de la suspensión como una medida general que fue establecida por vía decreto dentro del marco de esta cuarentena, pero además también el riesgo de finalización de relación de trabajo. ¿Qué pasa? Esa fase en la que ahora nos encontramos, que comienza en mi criterio en el mes de abril para el caso venezolano, en la cual pues vamos a transitar de una propagación, es decir, aquí va a haber un incremento inevitable de los casos, ha ocurrido estadísticamente en todos los países, no somos la excepción, hasta que se dé, entre comillas, una situación de control, dispone entonces de, obvio, distintos grados de resistencia que también están de forma muy precisa ligados a las condiciones y a la solidez con la cual las distintas empresas puedan llevar a cabo todas las medidas durante este periodo, que a mi criterio debería estar por lo menos desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, con distintas probabilidades de grados de retroceso que no vienen al caso mencionar aquí. Pero en esta fase, desde el punto de vista de lo jurídico, va a haber una consolidación normativa, es decir, dadas las nuevas realidades que tenemos, a construirse un nuevo elenco normativo, el operador jurídico, que principalmente va a ser la Administración del Trabajo e inclusive dentro de poco también quizá el Poder Judicial, va a mostrar una menor flexibilidad
en cuanto a la aplicación de la norma, es decir, mayor rigor. Ya lo vimos con el tema de el pago de impuestos sobre la renta ayer. Comenzamos entonces ahora a percibir cuál es el comportamiento de las inspectorías del trabajo respecto a las personas que están ocurriendo a pesar de la cuarentena por el tema de la finalización de su relación laboral, y por supuesto también una menor flexibilidad desde el punto de vista interpretativo. Es decir, van a surgir nuevas normas y van a ser aplicadas con rigor, no van a ser aplicadas en un marco de flexibilidad. Y obvio, aquí pasamos entonces al tema de la posible inviabilidad económica, una suspensión intermitente, es decir, haber empresas que en este momento están suspendidas, posiblemente luego quedarán fuera de la excepción. Es posible que algunas que han estado exceptuadas presenten inconvenientes para poder continuar su proceso productivo, y esto debería tender a la normalización a finales de ese periodo. Y con la línea roja nuevamente del riesgo de claudicación, porque lamentablemente digamos, el músculo económico que teníamos en el país ya dificultaba la operatividad de las empresas por las razones que estamos conversando, pero que desde luego implica que con o sin los síntomas de las fases previas, es decir, sin haber ocurrido a suspensiones, sin despido masivo, es probable que muchas empresas finalicen su actividad en el contexto local, y esto nos podría llevar a situaciones de tomas de empresas por parte del Estado en los escenarios que están previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Desde el punto de vista de la periodización, es decir, del mapa actual que tenemos en Venezuela, o lo que es la línea del tiempo, esa sería la dimensión muy en estricto sentido de lo que debería ser el comportamiento desde la perspectiva jurídica, normativa y de aplicación de la ley. Perfecto. Interesante lo que acaba de decir Yair, porque complica aún más nuestro panorama. Entonces, un poco tocando este punto, nosotros adelantamos que, bueno, tenemos el cisne negro, ¿ok? Llegó la pandemia y el entorno cambia todas las condiciones que estamos atravesando a nivel organizacional, y el impacto que esta puede tener en las relaciones de la organización, y en el caso particular de Venezuela, con el contexto que excelentemente nos acaba de referir Yair. Esto es un punto de inflexión, sin lugar a dudas, ¿no? Lo primero que hay que decir aquí es que hay algunos como precedentes que están haciendo algunos países que han atravesado el tema de la pandemia, y la mayoría, por decir, por ejemplo, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, la Unión Europea acaba de sacar, acaba de emitir un seguro de paro, trata de preservar la relación laboral, donde el Estado tiene un papel muy importante colaborando con el financiamiento de los salarios de los trabajadores. Esto lo hace precisamente para proteger a los trabajadores, pero recuerden, el Estado financia, no destruye los vínculos de estos trabajadores que son valiosos y que son fundamentales para garantizar la continuidad laboral, y evita, sin lugar a dudas, la quiebra de estas empresas que en tiempos normales eran solventes y eran generadores de buenos empleos. En el caso micro, algunas organizaciones pues han entrado al tema del teletrabajo, algunas muy forzosamente porque no estaban ni siquiera preparadas. Algunas han mantenido y activado actividades críticas en los negocios, incluso si no son las empresas llamadas esenciales, para lograr un mínimo de continuidad. Pero con el contexto que nos acaba de Yair magistralmente referir, cabe hacernos algunas preguntas para Venezuela, ¿no? ¿Es esto factible en Venezuela? Porque el Estado aparentemente cubriría parte de esto. ¿Y qué parte cubriría? ¿Puede realmente el Estado tiene capacidad para hacer esto? Financieramente hablando. Lo cual además lo vemos a través de lo que ocurrió con el impuesto sobre la renta y la ausencia de prórroga y de la negación de muchas de las solicitudes que precisamente han hecho todos los gremios empresariales. Ahora, ¿qué pasa con la precariedad del empleo en Venezuela? Tenemos que pensar que cerca del 70-80% de la población, de los empleados, podemos estar hablando de empleo informal, o empleo incluso en unas condiciones realmente que pueden incluso ser catalogadas de subempleo. ¿Y qué puede hacer realmente el sector privado
en esta circunstancia. Nos encantaría que ustedes también interactuaran antes de que nosotros pudiéramos dar respuesta a esto, ¿no? Cuéntanos, Valentina. Segundito por aquí. Voy a aprovechar cuando termine las preguntas, porque hay personas que nos están diciendo que no pueden ver bien las láminas. Y es un problema de conexión de cada quien en sus casas. Entonces, Patricia, permíteme un segundo compartir pantalla y ahora te vuelvo a dejar para que salga la presentación. Perfecto. Para sí. explicarles cómo pueden hacer aquí, un segundo, déjame ver dónde está mi pantalla. Ok. Vamos a compartir aquí para que vean. Si ustedes están en el video, aquí tienen una pantallita en donde están viendo el chat que dice configuración. Entonces, todos nuestros amigos, si se van a esa que mostré de configuración, ahí pueden ver cómo configurar la resolución de su pantalla y pueden mejorar la calidad del video. En este botoncito ahorita se me desapareció, pero es el que tiene como una ruedita. Ahí le dan y mejoran la configuración de su pantalla. Entonces, bueno, Patricia, si quieres vuelve a poner la pantalla mientras yo sigo aquí contándoles un poco las inquietudes que han salido de nuestros usuarios y nuestros espectadores. Tenemos una gran comunidad conectada hoy, son 240 personas aproximadamente, desde México, Querétaro, Margarita, Táchira, Anzoátegui, Barquisimeto, Valencia, Caracas, varias ciudades de Venezuela, todo el mundo con inquietudes. Nos pregunta Yelitza Cortés, una pregunta para Yair, ¿por cuánto tiempo puede estar suspendida la relación de trabajo? Osmelki Millán nos dice, ¿cómo influye las suspensiones en las políticas salariales? Esteban Ojeda, las empresas que no forman parte de las áreas especiales y que no están operativas en estos momentos, ¿qué obligaciones salariales tienen con sus trabajadores si la emergencia se extiende durante varios meses? Alirio, que suele estar en nuestros seminarios, Alirio Naime Alfonso, nos pregunta, ¿cuáles son los compromisos morales de un verdadero Estado de Derecho? ¿Debería honrar con las empresas privadas? Que un verdadero Estado de Derecho debería honrar con las empresas privadas. El profesor Osvaldo Felizola de Liesa también nos acompaña y nos dice, como saben, soy parte de las operaciones, pero es para consultarles a los profesores su opinión sobre cómo definir objetivos factibles de capital humano para ser usados con herramientas digitales. Y la última pregunta nos llega desde Valencia y dice, igual la inquietud con los trabajadores que no pueden por naturaleza de su cargo, ya va que se me acaba de ir mi pantalla, cuando apareció la tuya, que no pueden por su naturaleza de su cargo o recursos trabajar desde su casa. Repito la inquietud. Dice que tienen la misma inquietud con los trabajadores que no pueden por la naturaleza de su cargo o recursos trabajar desde su casa. La obligación de pago de bonos especiales que se venían aplicando, cómo manejar estas variables. Esas serían las inquietudes que hemos tenido hasta el momento. Bueno, ¿quién empieza, Yair? Tienes el micrófono apagado, Yair. Listo, tenía el micrófono apagado. Ya lo encendí, gracias, Patricia. Nada, voy a contestar las tres preguntas que entiendo que tienen que ver con la parte jurídica, que son las del tiempo de suspensión, el tema de la suspensión y el tema del salario, y el tema de la naturaleza del cargo y el impedimento para poder llevar a cabo un tema de teletrabajo. En cuanto al primer aspecto, que de todas maneras luego hay una lámina por allí en la que tenemos, digamos, las preguntas prototipo para dar respuestas mucho más breves. La verdad es que en el caso jurídico nacional, el tema de la suspensión, lo que sí sabemos es que cuando el patrono suspende unilateralmente a un trabajador como medida disciplinaria, esas suspensiones no pueden ser indefinidas, porque las suspensiones indefinidas equivalen a un despido. Pero en este caso la suspensión no está siendo llevada a cabo por parte del patrono o del empleador. Lo que está ocurriendo es que hay una suspensión que ha sido decretada por parte del Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, entendemos que es una circunstancia temporal, entendemos que es una circunstancia que está sujeta a revisión y que va a tener distintos grados de intermitencia. Lo que sí es que no aplica
el literal I del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el cual se establece que en casos de fuerza mayor o caso fortuito, la suspensión no puede durar más de 60 días, porque de nuevo, ese es un procedimiento que se lleva a instancia de parte, es decir, por solicitud del patrón o del empleador, se da inicio a un procedimiento en el cual la Inspectoría del Trabajo resuelve que en efecto existen circunstancias de fuerza mayor que impiden la prestación de servicio y entonces ordena la paralización de las actividades, la preservación de la relación de trabajo y la consecuencia es que no puede, o en el punto de vista temporal, que tiene que ver con esta parte de la pregunta, no puede ser del tiempo de 60 días. Pero eso no es el escenario que tenemos hoy en la normativa. Lo que está planteado hoy es una suspensión por parte del Ejecutivo Nacional derivado de un tema de una pandemia y entonces ese tiempo no aplica y no hay ningún otro tiempo establecido. En cuanto al tema de la suspensión y el tema del salario, que desde luego ese va a ser el punto del epicentro, ¿no? La Ley Orgánica del Trabajo, en esta fase en la que estamos, recordemos lo que hemos conversado, que estamos en la fase en la que hay una cohabitación de la normativa preexistente no pensada para la pandemia y una normativa de rango sublegal que es emergente y que empieza a acompañar este proceso. En este escenario, la Ley Orgánica del Trabajo es muy específica y dice en su artículo 73 que mientras dura la suspensión de una relación laboral, ni el patrón está obligado a pagar el salario, ni el trabajador está obligado a prestar el servicio. Esa es la realidad. Desde luego, aquí entonces el patrono tiene algo de músculo económico, tiene un compromiso moral con sus trabajadores y considera que quiere hacer algún tipo de pago. Bueno, pues lo natural en este caso es que se concerte con el trabajador cuál es el pago que se va a hacer y desde luego la naturaleza no salarial de ese pago. Y esto derivado que no estamos recibiendo un pago como consecuencia de la prestación de servicio, que es uno de los 4 elementos que se toman en cuenta para definir cuando un concepto tiene o no carácter salarial. Pero en este escenario en particular no es exigible al patrón o al empleador el pago de salario cuando hay una declaratoria de suspensión de relación laboral. Hay empresas que se encuentran prestando servicios y que dentro de esa prestación de servicios hay un elenco de trabajadores que igualmente están en una relación de suspensión de relación de trabajo. Por ejemplo, vamos a colocar un comercio, un restaurante. Posiblemente el restaurante tiene la posibilidad de preparar comida y vender comida para llevar, pero no de atención al público dentro de su local, porque hay una disposición expresa que lo impide. Entonces, el mesonero de ese restaurante está en una situación de suspensión de relación de trabajo, pero el cocinero no, el cocinero está prestando servicio, porque la actividad que presta, en este caso, que es la producción o elaboración de alimentos, no está sujeta a suspensión. Bueno, lamentablemente, en este caso para el mesonero, hay una situación que no le permite vengar un ingreso, salvo que el patrono considere que quiere como un aporte de obligación moral, no jurídica, porque desde el punto de vista estricto jurídico hay una suspensión de relación laboral, hacer algún pago allí que no tenga carácter salarial. Eso creo que de alguna forma responde al tercer planteamiento, en el cual se nos dice, bueno, que por la naturaleza del cargo hay personas que no pueden prestar servicio en su casa, porque no todo es llevado o no es todo es posible llevarlo al teletrabajo, ¿no? Hay algunas actividades que sí, hay unas otras que no. Entonces, en estos casos están igualmente en una situación de suspensión. No es exigible al patrono el pago del salario, repito, hasta tanto no exista una normativa que indique lo contrario o establezca algún tipo de parámetros, ¿no? Esto podría ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, ya hubo un primer punto en el cual hay un pago de ayuda económica por parte del Estado que se supone se sustituye en una situación de suspensión de relación laboral y trata de procurar cierto nivel de ingreso para los trabajadores y tratar así de que estas personas que están impedidas de prestar servicio y de vengar un ingreso cuenten con ciertos recursos que le permita paliar parte de la situación de la crisis. Esto tiene todo un sistema que no es nada sencillo, los trabajadores deben estar previamente dentro del sistema de la plataforma, los patronos tienen que inscribirse y esto está siendo algo un poco más complicado que la declaración de impuestos sobre la renta del día de ayer por tema informático y los temas de telecomunicaciones en Venezuela, pero estamos digamos, en proceso de evaluación de ver cuál es el alcance y cuál es la cuantía del pago que se va a hacer en efecto, ¿no? Entonces, esta
Este es el contexto jurídico que actualmente existe en Venezuela. Insisto, más allá del llamado de la Organización Internacional de Trabajo a que las empresas que puedan traten de procurar algún tipo de ingreso para los trabajadores, más allá del llamado de que se trate de preservar las fuentes de trabajo, que como sabemos en Venezuela tenemos una movilidad laboral, no se puede dar ruptura o finalización a esa relación laboral sin que exista una causa justificada y se lleve a cabo para ello el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo ante la Inspectoría del Trabajo, que es el órgano por excelencia de la Administración del Trabajo. Perfecto, les estoy pasando por el chat para que nuestra audiencia también esté al tanto. Todas sus inquietudes están en el chat de los panelistas, ellos van a ir respondiéndolas también y por aquí seguimos nuestra interacción. Será como agregar de la pregunta del profesor Felizola en respecto a llevar a herramientas digitales la evaluación de desempeño. Realmente en estos momentos toca renegociar los resultados o los objetivos a los cuales debemos de alcanzar, ¿no? Considerando las nuevas condiciones, independientemente de la forma como se entregue el trabajo o se desarrolle, esos son acuerdos que deben estar las partes, bien sea el líder o supervisor con su equipo de trabajo, que se plasma en un documento de acuerdo entre las partes. Digamos que ahí no hay mayores cambios, pero lo que sí se requiere en estos momentos es que hay un punto con el tema del teletrabajo que ha sido una excelente herramienta para mantenernos productivos. Sin embargo, no hay que perder de vista la situación actual que estamos viviendo. No solamente por el tema de la conexión, sino que todos estamos sometidos a una serie de tensiones que no estamos en condiciones normales. Por tanto, es necesario la renegociación de los objetivos que podemos alcanzar. No sé si Patricia quieres agregar algo más a esto. Creo que Patricia se congeló, no sé si ustedes quieran avanzar. Tienen una gran lista de preguntas de los usuarios que hicieron, entonces no sé, pero pueden seguir avanzando mientras recuperamos a Patricia. Okay, la próxima lámina que venía justamente obedece un poco a la visión jurídica, ¿no? Entonces no sé si ya ahí quisieras adelantar un poco, avanzar un poco con el tema de la visión jurídica que estamos del contexto actual, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a avanzar un poquito cuando se conecte Patricia de nuevo y la tengamos con nosotros. Entonces, bueno, arrancamos con el tema de la visión jurídica de una vez. Fíjense, hay algunos temas que son relevantes. Luego pasamos de nuevo a un segundo ciclo. Ya noté aquí la pregunta de Miguel, la pregunta de Carol Seiter, una muy buena amiga que está conectada hoy con nosotros, y otras personas más que he visto que están haciendo algunas preguntas, ¿no? Vamos, con el tema de la visión jurídica del planteamiento, ¿no? En este punto, es decir, en el punto en el que estamos actualmente, estamos entre la fase de propagación y control, en el que ya sabemos cuáles son las características en las cuales vamos a entrar. Hay un primer elemento que hay que destacar. Es muy importante estar correctamente informado. Ya ustedes lo saben, los fake news, ya saben todas las cosas que ocurren, los rumores por las redes sociales, etcétera, o de informaciones que a veces son parcialmente ciertas o tendenciosas. Entonces, hay una diferencia que creo que es la vital que uno tiene que empezar a entender entre el anuncio que puede hacer una autoridad del Estado y la publicación de un contenido jurídico en la Gaceta Oficial. Y entre una y otra puede haber distorsiones. Y son distorsiones naturales, porque no es lo mismo cuando una persona se dirige en vivo a un país en el marco de un contexto normativo que tiene que definir, precisar, anunciar, y luego cómo esto se concreta posterior a una intervención, una pulitura, un examen del punto de vista de lo jurídico, a veces con mayores o menores grados de fidelidad. Eso pues va a depender de también quienes intervienen en ese proceso de redacción posterior, ¿no? Entonces, ¿por qué lo señalo?
porque de ordinario se escuchan obviamente declaraciones, como ustedes bien saben, todos los días se está dando un parte oficial, eso está bien, en mi criterio eso está bien, pero uno tiene que aprender también a filtrar lo que se dijo versus lo que se quiso decir y a tener, digamos, la inteligencia de poder luego analizar ese contenido de una gaceta oficial, desde luego, que es la que resuelve los linderos jurídicos de ese anuncio que se hizo previamente. Pongo, por ejemplo, el caso del tema de los arrendamientos, ¿no? Lo que se dijo originalmente, la extensión de la declaración de ese tema de la mora, de los 6 meses de plazo, etcétera, versus lo que se publicó en Gaceta Oficial, son cosas de contenido distinto, en parte también por las intervenciones de las cámaras, por la apertura que se mostró para poder de alguna forma flexibilizar e instrumentar con un poco más de mano izquierda esa compleja realidad en Venezuela, pero digamos, hay muchas personas que comienzan entonces a tomar decisiones que sí van a tener consecuencias jurídicas, pero comienzan a tomar decisiones conforme a un anuncio. Y lo obviamente previsivo del punto de vista de lo jurídico es aguardar la publicación del decreto en Gaceta Oficial, independientemente de las primeras aproximaciones que se pueden hacer a través de algún tipo de análisis. Lo refiero a mi caso particular y por eso estaba el tema de la imagen. Nosotros publicamos boletines, esos boletines hacen un examen lo más jurídico posible, bien de un anuncio o desde luego desde la perspectiva de la Gaceta Oficial. Nada sustituye el análisis de los abogados que ustedes tienen contratados o que pueden contratar para este tipo de asesoría, pero que además van a darle un examen específico de acuerdo a la realidad de su empresa. Pero estas variables de contexto hay que saber atraparlas y hay que saber atenderlas para poder llevar a cabo un verdadero proceso racional de toma de decisiones. Entonces, un poco ya se respondió a la pregunta, pero desde el punto de vista de la visión jurídica, ¿dónde estamos parados ahorita? Bueno, hay un elenco de personas que están en un escenario de suspensión de relación laboral. Esto de acuerdo con el artículo 72 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo. Básicamente, esta suspensión implica que no hay obligación de prestar servicios para esas empresas o esos trabajadores que están en esa relación suspendida. Y, por supuesto, el patrón no tiene obligación de hacer el pago de salario, pero lo que sí establece en la norma es que el patrono obviamente está en la obligación de computar ese tiempo de servicios como parte de la prestación de antigüedad. Y eso, pues, desde luego, va haciendo que se acumulen pasivos laborales, independientemente que hoy no hay prestación de servicios ni pago de salario. Respecto a los trabajadores exceptuados, desde luego hay algunas variantes, es decir, hay algunos trabajadores que tienen limitantes para poder ocurrir al centro de trabajo. Bien por un tema de transporte público, bien porque no hay forma de tener acceso, porque, digamos, en este punto de cuarentena se han establecido ciertas restricciones al libre tránsito adicionales a las limitantes que antes teníamos de funcionamiento del servicio público, pero el hecho es que estas personas en algunos casos podrían estar imposibilitados de ocurrir al centro de trabajo y entonces allí viene también lo que un poco ya se estaba anunciando, ¿no? El tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo fue anunciado por el Ejecutivo Nacional, publicado en el decreto, por primera vez en el caso venezolano, porque lo que nosotros tenemos del punto de vista de la instrumentación normativa en esta fase de cohabitación es un tema de trabajo a domicilio, que está en el artículo 209 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo, y que es distinto a hablar del tema del teletrabajo. Es decir, son formas distintas de trabajo a distancia. Ahora, si usted va a un tema de teletrabajo, que es el planteamiento formulado por el Ejecutivo Nacional, lo esencial, y aquí voy a ser un poco categórico en este tema, es que usted tiene que establecer acuerdos con el trabajador porque está, desde el punto de vista de lo jurídico, incurso en lo que se entiende como un tema de suspensión de relación laboral, por un lado, por otro lado, en una novación de la relación de trabajo para los casos que están prestando servicios actualmente. En la novación, que es una innovación objetiva, es decir, hay modificaciones del contrato de trabajo que desde el punto de vista de lo jurídico equivalen a referir que estamos en un supuesto de, digamos, de ejercicio del ius variandi patronal, es decir, del derecho del patrono de modificar las condiciones de prestación de servicio, pero esa modificación, cuando toca aspectos esenciales, podrían recibir por parte del trabajador una respuesta que no es positiva. Entonces, todo acuerdo que se vaya a celebrar ante patrón y trabajador sobre esta materia debe observar, en mi criterio, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué garantía se le va a ofrecer al trabajador? Es decir,
cuál va a ser el pago, cuáles van a ser los beneficios percibidos, si el trabajador está obligado a incurrir en algún gasto adicional, supongamos el pago de servicio extra por el tema de navegación de internet, el patrono debe mantenerlo indemne, debe darle las herramientas necesarias a ese trabajador para que pueda llevar a cabo ese trabajo a distancia, y además debe garantizar dentro de esta dotación de herramientas también la capacitación respectiva para que pueda cumplir sus funciones o sus nuevas funciones o unas funciones parcialmente modificadas en virtud de las circunstancias. Y todo esto debe instrumentarse en un documento que además resguarde el derecho a la intimidad de los trabajadores y que le permita una conciliación en esa fijación de un horario de trabajo, entre otras cosas, con las actividades que normalmente desarrolla una persona cuando está desde su casa prestando servicio. Entonces, estas cosas deben estar establecidas desde el punto de vista de un acuerdo, y para eso es necesario la intervención tanto del trabajador como del patrono y redactarlo dentro de los extremos que están establecidos en la ley. Ahora, preguntas normales dentro de esta situación. ¿Es que el COVID es una enfermedad ocupacional, sí o no? Y como ustedes ya saben cómo somos los abogados, a nosotros nos encanta decir, bueno, depende, que es la respuesta mágica para todo, ¿no? Y la verdad es así, o sea, sí depende. De hecho, el mismo informe de Guy Ryder de la Organización Internacional del Trabajo dice que sí, podría ser considerada una enfermedad ocupacional, pero también puede que no. Todo va a depender de cuáles son las variables. En el caso jurídico venezolano, las distintas decisiones que han sido emitidas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia antes del tema del COVID-19, la última decisión a la cual nosotros tuvimos acceso en la labor fue de ahorita, de mediados de marzo, en la Sala de Casación Social, la número 36, la decisión. Sin embargo, el portal de la página web del Tribunal Supremo de Justicia dejó de funcionar a principios de enero por razones técnicas no asociadas a este tema. Y la verdad es que la última decisión, hablando de este tema en concreto, creo yo que es de mediados de año, y es un caso de Polar en específico, en el cual se reitera el criterio según el cual debe existir un nexo causal entre la enfermedad que el trabajador alega que está padeciendo y obviamente las funciones que lleva a cabo dentro de la empresa. Entonces, ese es un atributo que debe tomarse en cuenta para la definición. Desde luego, si se va a dar la continuación de la prestación de servicio en aquellas empresas que están exceptuadas, entonces el patrono deberá revisar cuáles son los riesgos inherentes de esa prestación de servicio, instruir al trabajador respecto del modo seguro de cumplir con sus funciones y además dotarlo de los equipos de protección. Eso es innegable, ¿no? Ahora, en cuanto a los pasivos laborales, obviamente tenemos ya un poco el recorrido hablado, ¿no? El tema de los subsidios, las nóminas, que es el deber ser. Bueno, el deber jurídico ya sabemos que no existe en este momento, en este contexto. Puede ser sujeto a variación en esta fase en la que estamos entrando en el mes de abril, y es probable que así sea. Sin embargo, lo importante es los compromisos morales que tengan los patronos con sus trabajadores en aras de preservar esa relación laboral, en aras de construir de forma solidaria lo que va a ser esa continuación del proceso productivo, y que es algo sobre lo que han estado abordando pues Susana y Patricia, y lo van a seguir haciendo. Hay una particularidad con las vacaciones, es decir, el tema del régimen de vacaciones colectivas, o que ocurre en el caso de los trabajadores que estaban disfrutando vacaciones, para decirlo en muy apretada síntesis, nadie puede imponer el disfrute unilateral de vacaciones a ninguna de las otras partes, ¿no? Es decir, si la empresa no tiene establecido un régimen de vacaciones colectivas, no coincide en este momento con su régimen de vacaciones colectivas, pretender imponerlo de forma unilateral no va a ser posible, porque la Ley Orgánica del Trabajo tiene mención expresa a que las vacaciones se fijan de mutuo acuerdo. Ahora bien, si un colaborador es el que pide ir de vacaciones y la empresa no tiene ningún inconveniente en que esta persona aproveche, digamos, que la marea está baja en cuanto al tema del proceso productivo para hacer disfrute de sus vacaciones, eso es perfectamente lícito, y lo que debe es observarse todas las pautas que están contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo para que esas vacaciones luego no sean sujetas a repetición. ¿Qué pasa con los trabajadores que están de vacaciones y los agarró la suspensión laboral? Es que el cómputo de las vacaciones se suspende por una relación muy lógica. O sea, usted no está en una posibilidad de efectivo disfrute de vacación. O sea, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero cuando la gente se estaba planificando en cuanto al disfrute de vacaciones para carnaval, no contaba con que el Ejecutivo Nacional iba a anunciar que el viernes iba a ser un día no laborable.
Entonces, si yo tenía que regresar el día miércoles después de carnavales, ahora tendría que regresar el día jueves porque ese día no fue laborable, por tanto no se computó. O si regreso el día miércoles, tengo un día adicional de disfrute de vacaciones porque ese día viernes fue declarado como no laborable y no me lo pueden imputar. Bueno, pues exactamente lo mismo está ocurriendo ahorita. Es decir, hay una situación donde hay una suspensión de relación laboral y por lo tanto el cómputo de esas vacaciones que estaba disfrutando el trabajador sigue en el mismo curso. Con eso, digamos, no sé si pasamos a la lámina siguiente. La lámina siguiente tiene lo que para mí es el elenco de las preguntas más frecuentes que se han causado, ¿no? Con ocasión de este tipo de charlas, intervenciones y cosas que hemos venido manejando, ¿no? Cosas básicas. ¿Son fiables las gacetas digitales? Aquí podemos ver de todo, ¿no? No quiero hacer ningún tipo de alusión, pero ya ustedes saben, siempre lo coherente es validen con algún profesional del derecho de su confianza si en efecto el correlativo, el número corresponde, si el contenido es coherente, si tiene algún mecanismo de revisión, ¿no? Más allá de ese documento que usted puede estar recibiendo en forma en PDF en un WhatsApp, ¿no? Los anuncios presidenciales son de obligatoria observancia, creo que ya lo respondimos, y si esta información sustituye asesoría, jamás. Jamás. Y ahí sí yo les pido a todos ustedes deben tener sus propios abogados de cabecera y deben tener su equipo de profesionales de recursos humanos de cabecera. Este tipo de decisiones no se pueden tomar con un Twitter que yo leí, con una cosa que recibí en el PDF en mi WhatsApp. Es decir, aquí tiene que haber un poco de madurez para validar el contenido porque son decisiones que tienen implicaciones jurídicas y que no se pueden tomar a la ligera. En cuanto al tema de la suspensión, ya respondimos el tema del pago de salario, los pasivos laborales. ¿Puede la suspensión parcial en empresas exceptuadas? Ya dijimos que sí, pusimos el caso del restaurante. ¿Puedo pagar conceptos no salariales? Todos los que quieran, pero tienen que estar debidamente instrumentados y eso es algo muy importante. Es decir, no se puede soltar un dinero sin haber establecido un documento en el cual se diga qué se está pagando, por qué se está pagando y por qué no es considerado salario. Y luego, pues, están todo el tema de lo que tiene que ver con los exceptuados del centro de trabajo, si se debe o no reinstrumentar esta ordenación de laborales, si se debe volver a instrumentar, volver a repasar qué debe hacer, cómo lo debe hacer, las medidas que se deben tomar en materia de seguridad y salud laboral, ya lo respondimos. ¿Y qué pasa si el trabajador no quiere prestar servicio porque lo considera riesgoso? Bueno, la ley le permite que si él considera que está en riesgo su vida, la salud suya, o en el caso de los delegados de prevención, si determinan que esto puede poner en riesgo a los demás trabajadores, la respuesta es muy básica. Puede darse la suspensión de la relación laboral si la persona puede negarse a prestar servicio porque considera que los términos son insalubres. Teletrabajo. ¿Debo instrumentar? Bueno, ya dijimos que debíamos instrumentar. ¿Qué obligaciones tengo como empleador? Ya las dijimos todas, ¿no? Responsabilidad subjetiva en materia de seguridad y salud laboral. Esta pregunta la incluí porque mi buen amigo Francisco Rey ayer estaba participando en otro webinar en el cual yo estaba como oyente, hizo esta pregunta y la verdad es que en un momento me distraje y no sé si se lo pudieron contestar o no. Entonces, si Francisco está por ahí, en mi criterio es un problema. Es decir, ¿cómo logro yo con una persona que presta trabajo a distancia establecer cuáles son las condiciones de prestaciones de servicio y garantizar que no ocurra un accidente laboral o desarrolle una enfermedad ocupacional en su casa? Es decir, voy a poner un ejemplo, usted vive en una casa de 5 pisos que tiene un piso de mármol espectacular. ¿Y qué hacemos? Le ponemos unos antirresbalantes a la escalera de mármol para que usted no se caiga. Al lado del cuadro que usted tiene de Picasso le ponemos un extintor. Es decir, ¿qué pasa si el señor se niega a utilizar algún tipo de instrucción, de herramienta para tratar de prevenir la ocurrencia de alguna enfermedad ocupacional desde el punto de vista ergonómico o para evitar que ocurra un accidente laboral? No quiero aquí hacer ningún chiste de mal gusto que pueda ser calificado como discriminatorio, ¿no? Pero la verdad es que la convivencia, un espacio cerrado de una familia en los tiempos que estamos viviendo no es sencilla y pues obviamente puede haber propensión a que exista un mayor circunstancias de riesgo, ¿no? Sin querer ser antipático. Entonces, es complejo, pero sí existe una responsabilidad subjetiva del patrono y el patrono debe atenderla con los mayores criterios posibles dentro de lo que las limitantes de esas circunstancias ameritan. No sé si respondí con eso, una pregunta que estaba en el aire el día de ayer. Y bueno, pues el resto de las situaciones de vacaciones creo que ya las colocamos. Lo que creo que pasaría con los contratos de trabajo por tiempo determinado, que muy probablemente sea una de las preguntas que se hagan en el contexto local,
nada, fundamentalmente lo que siempre ha ocurrido en el caso venezolano, es decir, finaliza la relación laboral, la causa de finalización de esa relación laboral es por mutuo acuerdo, porque ambas partes pactaron desde el inicio que esa relación laboral caducaba, supongamos, el día 15 de abril. Entonces llegaba el día 15 de abril, aún cuando existe un supuesto de suspensión, esa relación laboral se entiende finalizada en el entendido que el contrato de trabajo está correctamente elaborado y que además está contenido en los supuestos que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, porque si no vendría la nulidad del documento y entonces el establecimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado. Con eso creo que terminamos la parte de las implicaciones derivadas del marco normativo. Completando un poco lo que decía Yair, que finalmente lo que nos está tratando de decir y que incluso lo había asomado Susana, el teletrabajo es sin lugar a duda la opción sobre la que están apuntalando muchas de las organizaciones que están a media marcha, incluso. Un poco antes de que se cayera la conexión, lo que yo le trataba de decir a Osvaldo era fundamentalmente que, fíjense, el cisne negro abrió una puerta y te convirtió y te cambió y te dijo, bueno, aquí está todo esto está aquí, tú tienes que ver cómo haces. Y en paralelo tienes todo lo que se está produciendo en el marco normativo, que como Yair lo explicó, puede incluso llegar a complicar un poco más el asunto. Entonces, si yo veo esto como un modelo de cambio, a priori las primeras aproximaciones que están haciendo las organizaciones tratando de estar medios operativas, están en la línea de lograr un mínimo de capacidad organizacional y ejecución. Y eso tiene mucho que ver con cambios que tengo que dar en las propias tecnologías que manejo, pero también debe estar en el estilo gerencial, en la propia estructura y adaptabilidad, pero tengo siempre la camisa de fuerza que tiene que ver también con la ley. Es decir, mucho de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ad hoc, ni siquiera bien asesorados en esta materia, ¿no? Luego está el tema del compromiso moral. Bueno, si yo quiero seguir operativo, ¿ok? Entendiendo que yo no sé cuándo esto se va a acabar, yo tengo que lograr un mínimo de acuerdo con mis colaboradores, o por lo menos aquellos que yo considero talentos cruciales. En otras palabras, en este momento las empresas están haciendo énfasis fundamentalmente en cambios de orden transaccional, porque yo no puedo definir el cambio transformacional porque yo no sé hacia dónde va todo este nuevo fenómeno. Y si lamentablemente la manera como en Venezuela se abordan algunas de las cosas por parte del Estado, que a veces también se muestra un poco hostil a cooperar, pareciera que esto, tal y como lo está demostrando el mundo, a pesar de que hay también muchas muestras y manifestaciones en el mundo de que las partes no se ponen de acuerdo para cooperar, pareciera que esto tiene solamente 3 elementos claves que tienen que cooperar entre sí: Estado, organización, individuo. Es decir, cada quien tiene que aportar. Si yo no logro esa cooperación en sus 3 elementos claves, nada va a salir favorecido de este proceso. O sea, la cooperación es fundamental porque yo necesito del otro, el Estado necesita empresas, el individuo necesita organización. Entonces, ciertamente estamos frente a unos temas bien complejos. Yo no sé si Susana quiere agregar algo más. Sí, de hecho, yo tenía pensado para este webinar proponer, bueno, lo básico. Aaron Krebs propone los 5 factores como esas variables determinantes para definir una política de recursos humanos. De hecho, la próxima lámina que nosotros tenemos es una bola de cristal, porque la verdad sea dicha, el cisne negro también nos monta en un futuro totalmente incierto, donde no sabemos si mi modelo de negocio actual va a ser el que
me va a funcionar en el futuro próximo posterior al COVID-19, ¿no? En ese sentido, las acciones que yo esté realizando en este momento, el día de hoy, con respecto a mi capital humano, van a ser determinantes en términos de mi agilidad para afrontar un futuro totalmente incierto. Entonces, plantearon nuevamente repensar el negocio en función de estas 5 variables del modelo de Porter, que básicamente considera el entorno dentro de su contexto económico, político y social. ¿Cuál es mi estrategia para poder monetizar o ser rentable? La disponibilidad del capital humano en el corto plazo o en mediano plazo, la cultura que yo quiero o que prevalece en mi organización, y adicionalmente las condiciones de la tecnología de reproducción, que son los requerimientos o los skills que va a requerir el negocio para poder un futuro totalmente incierto. Hacer análisis en función de estos 5 factores para construir escenarios que me permitan tomar decisiones con respecto a mi un poco, para bajar un poco las inquietudes, nosotros al final vamos a leer todas las preguntas que tenemos en el chat, porque hay muchas que ya se han ido respondiendo, ¿ok? La lámina siguiente que nosotros tenemos, como bien lo dijo Susana, o sea, primero decimos, bueno, en este momento, como ya les dije, tenemos un marco legal que va evolucionando y va cambiando, y una respuesta organizacional para tener un mínimo de operación que de alguna manera también se tiene que ajustar al marco legal. Por eso lo que decía Yair era fundamental. Incluso si hablamos de teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y capacitación de los trabajadores, como esta que al final también va a contribuir nacional. Nosotros no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir de cara hacia el futuro, es decir, hacia dónde vamos. Pero lo que pudiéramos entender es esto un poco que nosotros anticipamos, es decir, hay unas fuerzas de cambio que son inevitables. Nosotros adicionalmente tenemos nuestra propia historia país, es decir, tenemos una historia internacional que nos toca y tenemos nuestra propia historia país. Pero los elementos clave de este modelo de Deloitte, que anticipó claramente ese nuevo marco para la relación entre el individuo y la organización, está centrado en esos 3 pilares básicos. Y esos 3 pilares básicos, que es el Estado, el gobierno necesita al sector privado. ¿Ok? Entonces, aquí hay que negociar y cooperar, pero la organización también tiene que redefinirse en función a este nuevo entorno que desconocemos cuál es. O sea, está claro que van a ver que en los modelos de negocios van a cambiar, están cambiando, para ser más precisa, ¿ok? Pero además los trabajadores y los colaboradores tienen sus derechos, pero también tienen que poner de su parte, porque nosotros vamos a un modelo completamente diferente de las relaciones. Por lo tanto, el marco legal también va a tener que ajustarse, el Estado va a tener que facilitar eso. Esto va a ser un proceso de negociación. Cada quien va a tener que ajustarse y ceder para que el juego sea un juego finalmente ganar-ganar. Vuelvo a poner este modelo porque sencillamente lo que de cara al futuro pareciera es que al final los temas de estrategia, liderazgo y cultura, que son los cambios transformacionales, van a ser inevitables. Porque si cambia la manera de hacer negocio y la historia de las relaciones entre los empleados y las organizaciones ha pasado por esto. La globalización hizo que se redefiniera la relación entre el individuo y la organización. Y cuidado, porque eso va a ser sumamente crítico. Es decir, el compromiso moral no es un dejado de lado, no podemos dejarlo de lado, porque la manera como serás tratado redefinirá también el engagement que van a tener los trabajadores y a los cuales también necesitas de ellos. Hablo a mis colegas para que compartan en las siguientes slides. Sí, bueno, como lo comentábamos hace rato, ante un futuro incierto, el
preservar y cuidar el personal clave para asumir los retos del futuro va a ser vital en aras de poder estar preparado para los nuevos retos, un futuro totalmente disruptivo que no sabemos hacia dónde va. Por tanto, yo tengo que promover la agilidad para el aprendizaje, creatividad, flexibilidad, alto compromiso. En este sentido son las competencias que yo debería de procurar mantener en mi organización. Hubo muchas preguntas en el chat respecto al compromiso moral. ¿Cómo puede, hasta qué punto y se vuelve filantropía? Obviamente que en estos momentos todas las empresas están comprometidas en su flujo de caja. A esto quisiera añadir lo que comentábamos de la situación previo al cisne negro que estamos viviendo, el grueso de la población venezolana que vive al día. Dependiendo de cada caso es individual y particular, y nuevamente el músculo financiero particular no es una imposición, por eso que hablábamos de un compromiso moral. Voy a comentar un caso de un taller especializado donde sus operaciones básicamente están paralizadas desde hace 3 años. Y este dueño de este establecimiento, él sacó sus cuentas. Su equipo técnico que requieren toda una formación certificada por la prestación de servicios que ellos hacen, cuesta alrededor de los $50,000 de formación. Y él ha estado financiando la nómina de su bolsillo propio porque no ha tenido ingresos y hizo un plan. Y él está dispuesto a financiar esa nómina durante 4 años. Porque él sacó sus cuentas. Al final y al cabo es un dinero que lo produjo el negocio en términos de utilidad durante los años dorados. Y el costo que tiene esa empresa para volver a formar ese personal si se van, es mucho mayor que el financiamiento de esa nómina. Por tanto, eso es una cuenta que cada empresa tiene que sacar. Lo que sí es cierto es que tenemos una realidad donde la gente no tiene con qué comer, el grueso de la población, y tú te das cuenta cuando vas al mercado. En estos momentos, incluso en estos momentos donde está la cuarentena, la gente cuando va a comprar el popular, compra medio kilo de queso, medio kilo de carne molida. Eso no es una compra que te permita mantenerte en tus casas resguardado durante 15 días, sino solventar la comida de un día. El flujo de caja está comprometido, cierto. Saquemos nuestras cuentas si yo puedo ayudar, porque como decía Yair, el marco regulatorio no me obliga, pero hasta qué punto puedo ser solidaria, y esa solidaridad que también se va a traducir en un tipo de relación que vamos a tener en el largo plazo. No se olviden de los baby boomers. Cuando hubo la crisis de los 90 con las empresas en sus crisis económicas, sencillamente votaron la acción fue votar a la gente que estaba comprometida contigo a trabajar toda la vida. ¿Y qué tenemos hoy en día? Unos millennials que no se ven trabajando para toda la vida porque sencillamente en cualquier momento tú me vas a votar. Entonces, nuestras decisiones para gestionar la crisis actual tienen consecuencias directas en el contrato psicológico entre los actores. Voy a ser más mercenario, incluso con un aire de reconcomio, si hoy tú no eres solidaria conmigo o no. O más bien, si lo has manejado positivamente esta crisis, incluyéndome en la búsqueda de soluciones, porque tampoco es que es ayudar y dar. Es construir soluciones desde ambas partes, como dice Patricia, la negociación y de acuerdos, desde un punto de vista inclusivo, puede generar relaciones en el largo plazo, incluso no bajo relación de dependencia, pero con mucho más engagement entre ambas partes, sin que haya dinero de por medio necesariamente.
De hecho, hay un comentario de Osvaldo que es maravilloso, que se apunta todo en esta nueva relación. Osvaldo dice, pues Jeff Bezos de Amazon está en la crisis, lo tiene más bien desesperado buscando nuevos trabajadores. Claro, porque él vislumbró, él está viendo la parte de arriba, cómo su modelo de negocio cambia. Por eso precisamente el argumento de nosotros es, sí, claro, tienes que resguardarte desde el punto de vista legal. O sea, tú tienes dos opciones. Te quedas en el aparato y no operacionalizas nada, y por supuesto eso tarde o temprano va a llevar a que cierres, entendiendo que hay un marco legal que puede presionar y jugar en contra, como Yair lo dijo claramente, o tienes la otra, es ver oportunidades en esto, o ver cómo redefines tu modelo de negocio. Por eso el tema de determinar cuáles son las actividades críticas y cómo yo puedo digitalizar algunas, qué es lo que puedo hacer, cuáles son los nuevos canales, y eso por establecer cómo va a ser el relacionamiento con ese talento clave, como lo acaba de decir Susana. La década de los 80, con el fenómeno de la globalización, hizo tal cual, es decir, destruyó el contrato de psicológico que en ese momento imperaba. Yo no lo estoy calificando como bueno o malo, pero generó otro tipo de relacionamiento entre los individuos y la organización. Y por supuesto, la manera como yo te trato como organización va a determinar la relación. Entonces, si la relación está establecida en confianza y en cooperación, yo puedo lograr el engagement. A lo mejor incluso con un nuevo tipo de trabajador. Aquí van a emerger los freelancers y eso también va a implicar, por eso es que lo interesante es que el cambio es en todos los niveles. Nosotros como empleados tenemos o como empresarios tenemos que redefinirnos. El empleado tiene que hacer reciclaje, tiene que entender que el aprendizaje es de por vida, o sea, que él es el dueño de su carrera y que probablemente tiene incluso que redefinir su propia relación con la organización. La organización tiene que repensarse, pero el Estado también. Pero además de eso, no podemos perder de vista lo que dijo Susana, o sea, la precariedad del empleo, la gente vive al día. Es decir, por eso el tema de solidaridad en este momento, dentro de lo que es posible, no es trivial. Seguimos. Nosotros terminamos la presentación con esta frase. El salir adelante es simplemente empezar. Así que, si quieren, a partir de este momento vamos leyendo un poco el chat y ayudamos a responder. Mis colegas, por favor, abran los micrófonos. Y Valentina, ¿me ayudas tú o lo hago yo? Sí, tenemos aquí muchísimas preguntas de la gente que hemos ido tratando de pasar al chat de Zoom, que es donde estamos transmitiendo nosotros, y de ahí nos conectamos con YouTube con las personas. Entonces, claro, vamos a tratar de ver cuáles de ellas se pueden responder. Lo que puedo hacer es leerlas rápido y ustedes van a quedarse solamente con aquellas que vemos que no han sido respondidas. Discúlpenme, por favor, algunos de nuestros espectadores si salto algunas preguntas porque era gran cantidad. Tenemos a 290 personas conectadas y era gran la cantidad de preguntas que llegaba. Entonces, bueno, aquí pregunta María Álvarez, ¿es viable el pago compensatorio del salario a través de un bono equivalente? ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que dure la contingencia? Pregunta Randall Sevilla, y ahí nos vamos a nuestra gran bola de cristal. Ojalá nosotros tuviésemos la respuesta, pero bueno, además en Venezuela se encuentra una situación bien adversa por muchas variables, ¿no? Que van más allá del COVID-19, pero ojalá tuviésemos esa respuesta. También nos preguntan si la relación no se va a suspender según el artículo 72 de la LOT, según comenta el profesor Yair, según el artículo o literal se suspenderá. Esta es una pregunta en términos legales que como comunicadora social se la dejo a Yair. Eugenia Linares. Yair, en tema de contratos laborales, riesgos en la LOPSIMAT y la LOT, todos estos documentos que deben ser firmados y con huella de los trabajadores, desaparece el llevar procesos remotos. Ruth González, las empresas de alimentos pueden otorgar vacaciones en este tiempo a pesar de que no tendrían el disfrute efectivo como lo indica el artículo 197 de la LOT.
Miren Urresti, buenos días. ¿Qué pueden hacer las empresas para apoyar a sus colaboradores con un flujo de caja tan comprometido? América Avariano, es importante el tema de las vacaciones para esta situación en particular. ¿Es legal darlas en este momento de suspensión o no suspensión? Randall Sevilla, es decir, que el empresario no está obligado a pagar el salario de los colaboradores durante la suspensión, ya que no hay prestación de servicio por parte del empleado. Más adelante, Patricia, ¿qué medidas morales recomiendas deban tomarse en el seno de una empresa familiar para honrar los compromisos económicos y mantener la sostenibilidad del negocio? Daisy García, buenos días. ¿Cuál es el monto que cancelaría el gobierno a los trabajadores? Una cosa que comento, si de pronto aquí surgen inquietudes que nosotros no podemos responder porque no es el tema específico de este seminario, nos da pie también para crear nuevos seminarios y buscar a expertos que nos ayuden a responder estas inquietudes. Entonces quizás hoy no las respondemos todas, pero los esperamos en nuestros próximos seminarios. Luz Ángela Avilán, ¿puede el trabajador rehusarse a trabajar de conformidad con el artículo 53, numeral 5 de la LOPSIMAT, ya que de exponerse lo considera como un peligro inminente para su salud o para su vida? Hasta el Valero. Por favor, importante, Yair, trabajadores varados en el exterior, ¿qué hacer con ellos? Mariel Graterol indica que Patricia, que estaba contigo en el momento en el que hablaste de que el capital humano de la empresa debe ser cuidado. Nirvana Zapata, no me queda claro el tema de las vacaciones. Usted dice que si las estaban disfrutando quedan suspendidas y si no las estaban disfrutando de mutuo acuerdo, ¿se les pueden otorgar? Alejandra Valentini, perdón. Estimado Yair, cuando dices que los contratados a tiempo determinado se mantienen su objeto y vigencia y finaliza la fecha pactada por las partes a pesar de la suspensión, no entiendo bien esta pregunta porque no la veo claramente formulada. A lo mejor era más que nada una afirmación. Una aseveración. Sí. Alejandra Valentini, es en razón que se computa la antigüedad de conformidad con la Ley del Trabajo, artículo 73, ¿cierto? Osvaldo Felizola, si a Jeff Bezos de Amazon, ya lo comentamos, que fue lo que comentó la profesora Patricia sobre Amazon y lo que está diciendo nuestro profesor Osvaldo. Nirvana Zapata, ¿cómo se maneja la situación en el caso de teletrabajo, donde a algunas personas se les hace seguimiento para el pago y a otras se les paga, pero no pueden trabajar? Por ejemplo, producción. Después, Yurian Martínez indica, buenas tardes, doctor Yair. Con base al decreto de emergencia por coronavirus, ¿se puede exigir al trabajador que realice teletrabajo si tiene las condiciones de hacerlo y decir que ahí no hay suspensión? Yolanda Horta dice, buenas tardes, me parece una buena oportunidad para mantenernos activos. Muchas gracias, Yolanda. Estamos también contentos de tenerlos a ustedes por aquí. Laura Montero, ¿en qué momento como empresa puedo decir solo mantengo el pago a nuestros colaboradores, solo con el subsidio, ayuda, que el gobierno está implementando a las pequeñas y a las medianas empresas? Y después nos dice Yurian Martínez, buenas tardes, no, esta ya la leí, hacia el doctor Yair sobre el decreto de emergencia. Bueno, espero no haber dejado preguntas de lado, hay muchísimas y claro, van con mucha velocidad y no es mi intención que la gente quede sin responder. Entonces, bueno, esperamos a ver qué. Bueno, aquí hay una más que pregunta Magali Vivas, ¿qué pasa con el trabajador que entra en pánico y no quiere asistir al trabajo? ¿Qué hacer? ¿Y qué pasa con los trabajadores residenciales? Hoy, la bola de cristal de nuevo. Jair, yo creo que tú tienes que poner tus lentes oscuros porque ya necesitas como un superhéroe que responda a todas estas cosas. No, a ver. Vamos a tratar de esquematizar. Está un poquito complicado, pues son muchas preguntas por lo que estoy viendo. Obviamente la dinámica también impone que por razones de tiempo no vayamos a poder darle respuesta a todo. Yo tomé como nota de las áreas temáticas, ¿no? Y en particular el tema de lo que implica esto, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Bueno, yo
no pude hablar esta mañana con Adriana Azzi, ni tampoco con este señor que es arquitecto de sueños. O sea, no sé cuánto. Ellos deben saber mejor que yo, pero creo que no están transmitiendo esos programas por televisión ahorita, no sé, sería el colmo. Pero digamos, siendo sincero, es complejo predecir porque hay muchas variables que están, digamos, que en proceso de ver si se presentan, si no se presentan. Parecía que en China estaba resuelto. Fíjense que ahora debe haber de nuevo un poco más de casos. Entonces, estos son temas que, aun cuando tienen a cierta normalidad, entre comillas, pueden tener algunos retrocesos significativos, ¿no? Entonces, no es fácil estimar. Si pareciera que en una primera fase, por lo menos hasta dentro de 12, 13 días, no va a haber, digamos, reactivaciones. A lo que exista algún tipo de sorpresa distinto, pero va a depender del comportamiento estadístico, ¿no? De los próximos días, y supongo que llegado a ese punto debería existir algún tipo de pronunciamiento, ¿no? Por parte del gobierno, y definir entonces qué se reactiva, qué no se reactiva, o con qué condiciones se va a ir a una posible reactivación parcial, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? En cuanto al tema de si está suspendido o no, el tema del artículo 72 de la ley, lo que traté de decir es que la suspensión fue ordenada por un decreto por parte del Ejecutivo Nacional. Y esa suspensión ya dejó por fuera cualquier cantidad de empresas en las áreas económicas a las que se dediquen, en cuanto al tema de su imposibilidad de poder continuar desde el punto de vista de su actividad empresarial. Esto, de alguna forma, lo que significa es que no debe el patrono, o no tiene razones en principio para ocurrir a la Inspectoría del Trabajo a formular un trámite por suspensión, porque la suspensión fue decretada ya por el Ejecutivo Nacional. Exactamente. Eso en cuanto a ese aspecto en particular. Ahora, ¿qué debe documentar el patrono, no? Entonces, el tema de la documentación viene por varios temas, ¿no? Y lo difícil del tema digital, ¿no? Porque supongamos que entonces el trabajador debe firmar alguna serie de documentos, colocar huella a tirar, que era una de las cosas que estaban diciendo allí. Bueno, lamentablemente en Venezuela no hay una cultura respecto del tema del reglamento interno de trabajo. En las pocas empresas en las que existe un reglamento interno de trabajo, una de las cosas que uno siempre trata de validar es que el tema digital sea considerado como una prueba. Más allá de la resistencia que pueda tener posteriormente la administración del trabajo en cuanto a su valoración, nos da pie a que si esto se hace conforme la ley de mensaje de datos y firma electrónica, ese documento electrónico tendría validez legal, pero eso tiene que estar establecido en una norma. Es decir, cuando usted, por ejemplo, a un trabajador le dice que un medio de comunicación lícito para las decisiones que toma la empresa es el correo electrónico, y esta persona tiene forma de tener acceso a ese correo electrónico, el documento que usted haga llegar por esa vía y que sea contestado por el trabajador tendrá un valor probatorio. Pero eso requiere de una previa instrumentación. Si usted no lo ha hecho, si usted no lo tiene, entonces alguien podría desconocer más adelante esa documentación, ¿no? Y la Inspectoría del Trabajo particularmente tiene un criterio muy estricto en cuanto a que valoran solamente las pruebas documentales, normalmente no las electrónicas. Por eso digo que requeriría una instrumentación por parte de un reglamento interno para poder contar con ese refuerzo normativo, pero esto tiene, digamos, muchas particularidades. Esto no es coser y cantar, ¿no? En cuanto al tema de régimen de vacaciones, que por ahí entendí que había personas diciendo que no les quedó claro el sistema, o que quisieran, digamos, un poquito más de explicación. A ver, son tres escenarios distintos. Primer escenario, si yo estoy en una situación de suspensión de relación laboral, es una suspensión. Ahí, digamos, hay una interrupción ya de la relación de trabajo. El tema de las vacaciones colectivas, digamos, que el patrono pueda pretender fijar de manera unilateral, carece de sentido, porque esa relación laboral ya está suspendida. Ahora, hay empresas que dicen, yo puedo continuar mi actividad, sin embargo, tengo limitaciones para llevarla a cabo y preferiría aprovechar este periodo para garantizar que los trabajadores anticipen las vacaciones, que a lo mejor estaban pautadas para una oportunidad distinta o no había sido todavía fijado unilateralmente con los trabajadores, y entonces yo como empresa digo, mira, que vaya de una vez de vacaciones para yo disminuir mis pasivos laborales. En ese caso, y en los casos normales de prestación de servicios, las vacaciones no pueden ser fijadas de manera unilateral por el patrón.
Las vacaciones se fijan de mutuo acuerdo, requieren concertación con los trabajadores. Y cuando esto no es posible, entonces allí existe la posibilidad para las partes de dar inicio a un procedimiento de inspectoría del trabajo. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo hoy? Ya la experiencia en el pasado la tuvimos con el tema de las vacaciones colectivas derivadas del tema del paro petrolero, y la conclusión a la cual llegó un dictamen, por cierto, la Consultoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, es que eso no era un mecanismo lícito. Entonces, obviamente, ya digamos, tenemos un precedente en cuanto al criterio que manejan los abogados integrantes de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Trabajo. Ya sabemos cuál es la muy probable respuesta que vaya a llevarse a cabo más adelante. No quiere decir que en otros países no haya funcionado, sí, bueno, ha funcionado, pero en este caso en Venezuela, en este escenario de cohabitación normativa, es un escenario que no se puede imponer de manera unilateral. Si más adelante surgen ciertas opciones, es una cosa que hay que evaluar. El tercer supuesto de estas circunstancias que estamos planteando las vacaciones era si yo, trabajador, estoy prestando o disfrutando, mejor dicho, de mi vacación individual, porque yo escogí irme de vacación en esta época del año de la empresa, y me agarra el tema del coronavirus en pleno proceso de disfrute de las vacaciones, los días que yo no había disfrutado aún de vacaciones pasan a ser, si estoy dentro del marco de la suspensión de la relación laboral, días que me quedarán pendientes para disfrutarlos en una oportunidad distinta. No es que se siguieron consumiendo los días de disfrute de vacaciones si la empresa está en un supuesto de suspensión. Eso fue lo que traté de referir. También me decían el tema del contrato por tiempo determinado. El contrato por tiempo determinado es un contrato excepcional que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. La regla en materia de derecho al trabajo es que las relaciones laborales deben ser indeterminadas. Esa indeterminación pasa por el principio de continuidad o de preservación de la relación laboral. Por lo tanto, cuando la ley permite firmar un contrato por tiempo determinado, es una situación excepcional y temporal que involucra la contratación circunstancial de una persona que va a prestar servicio y que, cumplido el objeto que está establecido en el contrato de trabajo, esa relación laboral debe finalizar. Eso es lo que está detrás, el telos de la norma. Ahora, si yo firmo un contrato por tiempo determinado, cumpliendo los extremos que están establecidos en la Ley Orgánica de Trabajo y debidamente documentado a través de un contrato elaborado que reúna todas las características, la consecuencia jurídica es que ese contrato en particular tiene valor, pero ese contrato estableció desde el día 1 que esa relación laboral iba a tener un punto final, y ese punto final se iba a dar en una fecha concreta. Cumplida la fecha, se extingue el contrato de trabajo, más allá de que en el medio haya una suspensión de la relación laboral. Entonces, si yo llegué al 15 de abril, que era el ejemplo que yo estaba colocando, y el coronavirus sigue en acción, la relación laboral se entiende concluida. Es decir, no es que cuando se acabe el tema de la suspensión se retoma el contrato. No, el contrato finalizó por cumplimiento del término y porque ambas partes se pusieron de acuerdo en celebrar ese contrato, no porque el patrono prescindió unilateralmente de esa relación laboral. Finalmente, con el tema del cómputo de antigüedad del artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, la persona preguntaba que si era por eso. Sí, ese artículo tiene una particularidad. Nuestra legislación, en realidad ese párrafo iba a ser un punto y seguido, pero por alguna circunstancia en particular le dieron enter a eso y lo convirtieron en un punto y aparte, y la excepción que originalmente estaba prevista solo para los supuestos de enfermedad ocupacional, para enfermedades no ocupacionales o pacientes de trabajo, accidentes no laborales, terminó aplicándose a todos los supuestos de suspensión. Y hoy por hoy, cuando existe suspensión de relación laboral, sin importar la causa que causa esa suspensión de los supuestos que están allí en el artículo 72, las consecuencias jurídicas que entrañan son, en primer lugar, no prestación de servicios, en segundo lugar, no pago de salario, y en tercer lugar, luego hay otras, la ley tiene otras, no quiero referirme a ellas porque me voy a extender demasiado, pero en tercer lugar es que el tiempo que transcurra durante esa suspensión sí se computa como parte de la antigüedad del trabajador, sin importar cuál fue la razón por la cual hubo suspensión, porque hay un punto y aparte allí que nos permite decir que no estamos hablando de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional. Es decir, que esta persona está suspendida, está en su casa, pero está generando antigüedad a los fines de las prestaciones sociales. Yair, hay una pregunta relacionada con esto que tiene que ver con los reposos por enfermedad se suspenden por el lapso que dure la suspensión, que la hace Yurian Martínez. A ver,
¿Cómo es el régimen de suspensión en una circunstancia normal? Luego le ponemos el ingrediente de la pandemia. En una circunstancia, por acuérdense que aquí, insisto, tenemos escenarios de cohabitación, normas no pensadas para la pandemia que ahora hay que reinterpretar. En un escenario normal, si un trabajador padece una enfermedad, vamos a suponer que sea una enfermedad común, esa persona debe ocurrir ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hacer la certificación de esa enfermedad no ocupacional y entonces el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emite un documento, ahora documento electrónico, que le llega al correo de los trabajadores, perdón, del patrono, y en el cual dice, mira, esta persona tiene esta circunstancia médica le imposibilita prestar servicio entre tal fecha y esta otra fecha. ¿Qué ocurre en ese punto? En primer lugar, lo que paga el Instituto Venezolano de Seguro Social es las 2/3 partes del salario del trabajador con los límites que hay, porque acuérdense que para la cotización y pago hay unos límites de salario mínimo como tope máximo de cotización, y lo paga a partir del 4.º día. Es decir, los 3 primeros días el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no paga nada. Y de allí en adelante paga 2/3 del salario percibido por el trabajo. ¿Qué debe pagar el patrón? Toda la diferencia entre el salario que devenga el trabajador y lo que está reconociendo el Seguro Social, que normalmente es el 100% del salario y el tercio de lo que puede percibir el Seguro Social, pero que por eso es una distinta, porque si la persona tiene un salario astronómico, se va a conseguir con los topes del Seguro Social, pero el patrono sí está obligado a pagar la diferencia entre el salario que devenga el trabajador y lo que reconoció el seguro. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto de la pandemia? En el supuesto de la pandemia tenemos una persona que, vamos a suponer, le dio gastritis, es decir, no le dio COVID-19, Dios no lo quiera, le dio gastritis. Él estaba prestando servicios, se trataba de, qué sé yo, una farmacia, y derivado de este tema, no puede prestar servicios, fue al médico y le dice, mire, ¿cuál es la respuesta? Es exactamente la misma. Y no va a haber variación en este momento desde el punto de vista normativo. Ahora, si la persona desarrolla el COVID-19, es una enfermedad. Habrá que ver si la enfermedad la desarrolla con ocasión del trabajo o si la desarrolla de una vía completamente distinta y no es imputable a la relación de trabajo. Porque si es el primero de los efectos, de los supuestos, tendrá un efecto, y si es el segundo, tendrá el tratamiento que ya acabamos de describir. Eso es lo que digamos, en líneas generales se mantiene. No hay variante en el contexto normativo de la Ley Orgánica del Trabajo, ni de la LOCIMAD, ni del reglamento de la LOCIMAD, ni de la norma técnica en materia de enfermedad ocupacional. Es el régimen que existe, es el régimen que se mantiene, y con estas limitantes, porque en un escenario de cohabitación son normas no previstas para un tema pandémico, y es probable que comiencen a solaparse con normas de rango sublocal que deben ir emergiendo las próximas semanas. Una cosa antes de pasar a la última pregunta que quedó en el aire, y también creo que habían hecho referencia a eso. Claro, el gran issue aquí es que si el Estado, ¿qué es lo que va a cubrir el Estado a través del carnet de la patria y todo el tema que Yair también explicó? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra quizás un elemento crítico con el compromiso moral, porque todos sabemos que lo más probable es que sea salario mínimo, Yamil. Eso es un issue ahí importante. ¿Y cuál es el margen de cobertura que puede tener el Estado a través de esa plataforma que, como ya sabemos, es bien complicada ingresar a ella? Sí, bueno, Susana creo que tiene un poco más de experiencia trabajando el tema, ¿no? Susana, no sé si tú quieres aportar allí tu feedback. Eso son un poco extraño, pero tengo ciertas experiencias por casos concretos que intenté hacer la inscripción con la página La Patria. No solamente las dificultades técnicas del acceso, sino también lo discriminatorio del instrumento para la recepción de ese beneficio. Entonces, hay todos unos issues, como dice Patricia, yo asumo que al final va a ser más o menos el salario mínimo, al igual que en el 2018, cuando el gobierno ofreció subsidiar la diferencia salarial cuando se decretó un aumento importante del salario mínimo. Al final fue totalmente discrecional, donde trabajadores de una empresa, sin que la empresa haya hecho la solicitud, podían recibir ese subsidio, como trabajadores de empresas que sí hicieron el procedimiento y no recibían ese subsidio,
Y al final de cuentas, el punto es que lo que van a recibir son 250.000 bolívares, que es el salario mínimo, o 400.000 bolívares, 450.000 salario mínimo más estatique. Ahí entra nuevamente la pregunta, no quiero que malinterprete que esto le estoy pidiendo a nuestros espectadores que tienen que asumir ese salario, porque nuevamente el flujo de caja particular es un caso individual y cada quien sabe, está consciente de cuánto puede asumir ese compromiso. Pero el Estado, si lo recibe, son 450.000 bolívares que da para 1 kilo de carne. Eso es todo. Por eso. ¿Puedo yo como empresa subsidiarlo? ¿Hasta qué punto? Eso lo sabe usted. Pero si su trabajador sabe que usted está en unas condiciones que sí pudiera subsidiarlo, tengan fe de que esos trabajadores van a venir enemistados a una posible relación que venga en el futuro. Pero si sabe que usted hizo lo posible para ser solidario hasta cierto punto, tengan fe de que aunque no trabajen con usted en el futuro, usted va a ser una persona al cual usted lo van a respetar. Es un amigo ganado en el futuro o un enemigo ganado en el futuro. Eso depende de la situación de cada uno. Las decisiones de cómo gestionar esta crisis. No se olviden de dónde venimos. Las empresas están trabajando en crear condiciones para atraer el talento. Yo necesito crear una atmósfera para que tú desees trabajar conmigo. No es que lo necesitas, porque el talento, hay una guerra del talento. Entonces yo tengo que procurar que tú desees trabajar conmigo. Bajo esas premisas que no se van a borrar del todo en el futuro incierto. Yo debo de construir relaciones a largo plazo. Relaciones no significa que sean relaciones de trabajo exactamente. Relaciones en el amplio sentido. Porque yo puedo terminar una relación laboral en este momento porque estoy imposibilitado en la viabilidad económica del negocio, pero si yo lo termino de forma correcta, con una comunicación amplia, el otro va a entender que ese era el camino que se necesitaba recorrer. O solamente me escudo en lo que el gobierno diga. Sí, yo creo que eso, ya para ir cerrando, yo creo que los 3 elementos clave es que paradójicamente el gobierno requiere el sector privado y el sector privado requiere de sus empleados y del gobierno. Es decir, que los 3 pilares de cara al futuro tienen que transarse a sí mismos, tienen que negociar. Y lo que dijo Susana es sumamente crítico. Recuerde que la manera como usted trata a los empleados, incluso para cerrar una relación, definirá su capacidad para operar en el futuro. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Yo, por mi parte, creo que hemos cubierto una amplia gama de preguntas. No sé si algunos más quieren, Susana, ¿quieres comentar algo más, Yair? ¿O también considera que ya estamos como cerrando? Yo creo que pierdo gran parte de las expectativas. Quisiera agradecer a todos los espectadores y a Liesa por propiciar este espacio de conversación, que creo que ha sido una conversa que hemos tocado diferentes puntos, ¿no? Y bueno, un poco disruptivo por el tema de teletrabajo, porque ciertamente es una herramienta excelente, pero lo que los invito es que no se olviden de la situación particular en la que vivimos en este momento. No podemos pretender que las personas cumplan 100% con su trabajo habitual, con las condiciones que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a Yair, que particularmente muchísimas gracias por toda la intervención, a Susana, a Valentina por apoyarnos también. No, gracias a ustedes, y más bien queríamos invitarlos a que en unas semanas volvamos a hacer una segunda tanda, dado que el entorno y el contexto se está moviendo muy rápido y esa bola de cristal va a ir mostrándonos cosas que hoy no vemos. Entonces nos pareció excelente el poder compartir con ustedes 3, si nos aceptan una invitación para reunirnos en una segunda oportunidad
para profundizar en aquellas inquietudes que también salieron en las preguntas. Nos encantaría volverlos a tener por aquí. Le recordamos a nuestros usuarios que, bueno, nuestras actividades siguen a lo que hemos llamado nuestra programación de iniciativas virtuales. Mañana vamos a tener un webinar que se llama Conectando Experiencias, 9 pasos para implementar la digitalización laboral en Venezuela, con Jesús Colmenares a las 10:30. Y el 6 de abril vamos a tener otro con Carlos Riera que se llama Omnicanalidad, el detonante de la transformación del espacio físico y digital del retail. Y además tenemos otros encuentros a los que hemos llamado encuentros virtuales IESA, donde vamos a tener uno próximo con Andrés Simón González, egresado del IESA y fundador de Benemergencia, que nos va a contar sobre innovación social, plataforma de telesalud COVID-19. Esto va a ser el 3 de abril a las 10:30. Seguramente con tanta información se pierden, yo lo haría. Entonces en nuestro sitio web está en el home del IESA, hay un banner en la parte superior, le dan clic y allí pueden acceder a toda esta programación. De resto, mil gracias a todos por acompañarnos, por estar con el IESA. El video queda grabado. Si los profesores nos pueden facilitar las láminas, con todo gusto las podemos colgar también en este mismo sitio web del IESA y debajo del video en su descripción. Mil gracias y bueno, que pasen feliz tarde en medio de esta contingencia. Gracias a ustedes, gracias Valentina, gracias a la audiencia. Un beso para todos. Saludos. Chao. 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 Gracias a todos. Gracias.